Dios les bendiga a todos poderosamente. Buenas tardes. Voy a sacar un poco más la cámara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Hoy en esta preciosa tarde, dándole las gracias al Dios a quien sirvo, el Dios de los cielos, Padre de mi Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde Dios ha puesto en mi espíritu compartir este tema basado en el capítulo 10 de Hechos, del libro de Hechos de la Biblia. Se los quiero compartir de todo corazón, pues Dios lo ha puesto en mi corazón para que salga por mi boca. Y le pido a Dios en Cristo Jesús que les dé la sabiduría y les dé la bendición en sus corazones para que me entiendan. Y a mí que me dé la gracia de poder explicar este tema. Bendiciones a todos. Bonita, preciosa tarde. Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 10, habla la historia de un centurión llamado Cornelio. Este varón, dice la Biblia, que era piadoso. No quiero leer el capítulo porque son como 30 y tantos, son 48 versos, está largo. Pero ustedes pueden leerlo en su casa, en su cuarto, con más tiempo, y que Dios les ministre esta palabra. Habla la palabra de Cornelio, que era un varón piadoso, que oraba a Dios y ayunaba y hacía bastantes limosnas y era temeroso de Dios. Tenía 5 características, podemos ver. Este varón, cuenta la Biblia, esta preciosa historia, que vivía haciendo limosnas al pueblo en aquel tiempo. Y tenía temor de Dios. Y dice la Biblia que oraba a Dios. Pero vemos en este ejemplo que Dios nos muestra que no nos basta solamente ayunar, no nos basta orar, ni ser una buena persona. Porque dice la Biblia que este varón oraba al Señor Dios y también ayunaba. Y era piadoso, o sea, piadoso, una persona misericordiosa, que tenía misericordia de los demás, que ayudaba a los pobres, que daba limosnas al pueblo. Pero todo esto no le servía para alcanzar la vida eterna. Todo esto no era todo el camino para alcanzar al Dios vivo. Pero Dios miró su corazón, que él en la profundidad de su corazón, él anhelaba buscar a Dios. Él anhelaba conocer de Dios. Hasta que nos cuenta la Biblia que un día él estaba en ayunas y un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante del Señor, han subido delante de la presencia de Dios. Entonces él se espantó porque jamás en su vida había mirado un ángel. Nunca había tenido un contacto con Dios. Él tenía temor de Dios. Él estaba rodeado del pueblo judío, porque el pueblo judío conocía de Dios. Pero él no era judío, él era italiano. Era de la compañía italiana, del ejército italiano, pero habitaba en Cesarea. Es ahí donde vivía, ahí había muchos judíos. A él lo conocía todo el pueblo de los judíos. Y es impresionante cómo nos muestra Dios en esta palabra que no nos basta solamente ayunar, porque hay muchas personas que conocen de Dios, que hacen limosna, que ayudan a los pobres. Están igual que Cornelio, pero eso es bueno, pero hay un fundamento principal del cual no podemos ignorar. Por eso, cuando el ángel se le apareció a Cornelio, le dijo: Cornelio, quiero leer esa parte preciosa. Le dijo, él mirándole fijamente, atemorizado porque tenía miedo, dijo: ¿qué es, Señor? Porque no sabía que era un ángel, nunca había mirado tal cosa. Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El ángel le dijo: Cornelio, envía a la ciudad de Jope a buscar a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Hazlo venir a tu casa, él te declarará todo lo que tienes que hacer. Qué importante es la oración. Qué importante es orar a Dios en todo momento para alcanzar las revelaciones de Dios. Qué importante es orar como Cornelio. Es muy importante la oración. Es muy importante el ayuno. Es muy importante dar limosna, ayudar a los pobres. Pero en este caso Dios había mirado el corazón de Cornelio, que él quería verdaderamente encontrarse con Dios. Él buscaba a Dios con su corazón. Por eso le mandó esta revelación, le mandó al ángel para que mandara a traer a Pedro. Después cuenta la Biblia que al llegar Pedro cuando dice la Biblia que Pedro estaba en la ciudad de Jope y de repente tuvo hambre, pero mientras le preparaban algo de comida subió a la azotea a orar y estuvo orando Pedro. Y ahí fue cuando Pedro miró un lienzo en el cielo, en un éxtasis. Un éxtasis es una visión, es como una visión donde nuestros sentidos ya no tienen afecto. Solamente miramos y escuchamos lo que nos dice el Señor en un éxtasis. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y dice que el Señor en el éxtasis le mostró un lienzo que bajó del cielo y en él enseñó todos los animales de la tierra, todos los cuadrúpedos, todos los reptiles y las aves. Y le habló Dios a Pedro y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, no, yo no puedo comer cosa inmunda, porque jamás he comido cosa inmunda. Y Dios le dijo: no llames tú inmundo a lo que yo ya he limpiado. En ese momento Pedro no entendió la visión. Dice la palabra que se repitió 3 veces ese mismo episodio, esa misma visión. En aquel tiempo, antes de Jesucristo, Dios le dio la ley a Moisés. Muchos de ustedes saben, quizás muchos no sepan. Antes de venir Cristo, Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y ahí viene la ley, muchos animales que son inmundos para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, que no pueden comer, como el puerco. El puerco, para los judíos no pueden comer puerco porque para ellos es inmundo. Así se lo mandó Dios en la ley a Moisés. Entonces en la visión que miró Pedro, miró puercos, miró todo tipo de animales que no podían comer. Creo que el conejo también. Por eso Pedro así le dijo a Dios: yo no puedo comer eso porque nunca lo he comido. Por eso Dios le dijo: no llames tú sucio lo que yo ya he limpiado. Bueno, también el pueblo de Israel, los judíos no se podían juntar con ninguno que no fuera judío. Solamente se podían relacionar y andar entre ellos, entre puros judíos. No podían relacionarse con los gentiles porque eran como abominables, eran sucios para ellos. Entonces Cornelio no pertenecía al pueblo judío. Por eso Dios le mostró esta visión a Pedro, para que entendiera que Dios ya había limpiado a todos a través de la sangre de Jesucristo. Después, cuando Pedro estaba pensando en la visión, dice la Biblia que los hombres llegaron a buscar a Pedro, y en ese momento el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: Pedro, vienen 3 hombres a buscarte, no temas, yo los envié, ves con ellos y no temas, porque yo los envié a ti. En eso Pedro baja a encontrarse con ellos, y mismo Pedro les dice: yo soy a quien buscabas. ¿Te imaginas eso? Que los hombres llegaban a buscar a Pedro y ellos ni siquiera habían explicado nada, y Pedro ya sabía: ese es el Dios vivo, ese es el Dios a quien sirvo, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que te está hablando hoy, el Dios que hizo la boca. Dios no es mudo, Dios tiene boca. Si Dios me dio boca a mí, ¿cómo Él no va a tener boca? Bueno, gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le habló a Pedro, porque a través de Jesús Dios nos ha dado su Espíritu Santo en nuestros corazones, y Dios ha amado tanto a la humanidad y nos ama, que ahora Dios
ha venido a vivir en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Es ahí donde se comunica con nosotros. Porque dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es por eso que Dios nos habla al corazón. Ahí es el centro de comunicación de Dios con la humanidad. No con toda la humanidad, con todo aquel que le sigue, que le cree, que viene a Jesús, que le pide de su Espíritu, que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, Jesucristo dijo estas palabras: el Consolador, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, el cual el mundo no conoce, porque no le ve ni le ha visto, pero vosotros le conocéis, porque vive con ustedes. Creo que lo dice en capítulo 14 del Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo habla, es una persona. Seguimos con el tema. Pedro desciende y se encuentra con estos hombres, y dice la palabra que se quedaron esa noche ahí hospedados, y al siguiente día fueron a la casa de Cornelio. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a todos sus amigos más íntimos, a sus familiares, esperando de Pedro, porque Cornelio no tenía ni idea lo que Pedro le iba a hablar. Hasta este punto vemos que Cornelio tenía temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios siempre anda pensando en Dios, buscando a Dios, orando a Dios. En todo momento, no solamente en tu casa, no solamente los fines de semana. Cuando uno tiene temor de Dios, uno camina con Dios, uno va a la tienda con Dios, uno maneja con Dios, uno piensa en Dios, uno duerme con Dios, uno despierta con Dios. Uno se cuida del mundo, uno se cuida de pecar, porque uno tiene temor de Dios. Cuando yo no conocía a Dios, yo no tenía temor de Dios. Por eso no me importaba hacer cualquier cosa afuera. Pero ahora Dios ha puesto su temor en mi corazón. Ya tenía temor de Dios. Por eso Dios miró a Cornelio. Es importante el temor de Dios, porque dice la Biblia, creo que en el libro de Proverbios, también en el libro de Job, dice que con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Por eso ven que muchas personas siguen haciendo lo malo y no les importa. Mienten y no les importa. Blasfeman, no les importa. Roban, no les importa, porque no tienen temor de Dios. Pero es precioso cuando le pides a Dios: Señor, dame de tu temor para obedecerte. El rey David le decía: Señor, guía mi corazón a tus estatutos. Guíame por tus caminos, por tus veredas, y te obedeceré. Para que Dios nos conceda penetrar su temor en nuestro corazón y así poder obedecerle. Así es el hombre que vive con el temor de Dios. Llega Pedro a la casa de Cornelio, y Cornelio salió a recibirlo, y dice la Biblia que Cornelio se postró ante Pedro. Se postró en ese momento ante Pedro. O sea, le hizo reverencia, se inclinó, se hincó. En ese momento dice la palabra que Pedro lo agarró y lo levantó y le dijo: levántate, hombre, porque yo también soy hombre igual que tú. Eso es importante. La gloria es solamente para Dios. En el libro de Isaías, Antiguo Testamento, dice Dios: porque yo no comparto mi gloria con nadie. Hay muchos robadores afuera de la gloria de Dios. Hay muchos hombres, muchas religiones en el mundo que le roban la gloria a Dios. Muchas personas que les gusta que les hagan reverencia, que les besen los dedos, que les besen los anillos, que les besen los pies, que se les inclinen, que los adoren. Eso es idolatría. Ese es un pecado malísimo delante de la presencia de Dios. En Apocalipsis dice: porque ni los perros, ni los idólatras, ni los hechiceros no entrarán en el reino de Dios. La idolatría es un pecado delante de Dios. Y vemos que en Apocalipsis también, cuando el ángel, recuerden que Apocalipsis está escrito por una visión que Jesucristo le dio a Juan, al apóstol Juan. Y cuando Jesucristo mandó al ángel para darle la revelación a Juan, cuando Juan miró al ángel, también Juan se postró delante del ángel. Y usted diría: está bien, sí, pues delante de un ángel hay que postrarnos, pues es un santo ángel. Lo mismo pensaría Cornelio. Pero ¿saben lo que hizo el ángel? También el ángel levantó a Juan y le dijo: levántate, porque yo soy también siervo igual que tú, adora a Dios. Querido amigo, querido hermano, no adores al hombre, no idolatres al hombre, ni a nada en esta tierra. Solamente
pon a Dios en tu corazón. La idolatría es pecado delante del Señor. Mira cómo una persona que tenía buenos actos delante de Dios, como Cornelio, era piadoso, tenía temor de Dios, pero no tenía conocimiento de la palabra de Dios, con todo el respeto, pero era ignorante conforme a la palabra de Dios. Así hay muchas personas afuera que dicen, sí, hay Dios, hay un Dios, yo creo en Dios, yo sé, Dios es mi Salvador, por Él vivimos, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Adoran a cualquier persona, adoran a cualquier objeto. Eso es pecado delante de la presencia de Dios. Por eso Pedro rápido levantó a Cornelio. Por eso el ángel también levantó. Fíjense, ni el ángel dejó que lo adoraran. Ni el ángel. ¿Quién es el hombre para que se dejen que lo postren? Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por eso mueren muchos, porque les falta conocimiento, por no leer, por no escuchar. Hoy en día hay una grande bendición con la tecnología, que no necesitamos ni leer. Tenemos esto que se llama audífonos, podemos escuchar la Biblia en audio. A mí me ha servido bastante. Bueno, cuando llega Cornelio, cuando levanta Pedro a Cornelio de que lo quería adorar, Pedro le dice, ustedes saben que es abominable para mí, que soy judío, juntarme con ustedes, que son gentiles. Pero Dios me ha mostrado que no llame inmundo a lo que Él ya limpió, porque Dios a través de Jesucristo nos limpió a todos. Yo soy gentil, yo no soy judío, yo no soy de Israel, pero a través de Cristo soy simiente de Abraham, dice Pablo en Gálatas. A través de Jesús, por medio de Jesús, todos somos linaje de Abraham. Es lo que Dios hizo a través de Jesús, que Cornelio no sabía. Y eso fue lo que Pedro comenzó a declarar a la casa de Cornelio. Pedro no sabía hasta entonces lo que Dios iba a hacer. Pedro quizás iba temeroso. Sí, porque Dios ya le había dicho que fuera, pero no sabía lo que iba a hacer. Entonces Pedro le dijo, díganme, ¿para qué pues me han hecho venir? Y Cornelio le comienza a decir, bueno, yo estaba ayunando hace 4 días, como a las 9, a la tal hora 9 de la mañana, creo que dice, cuando de repente un ángel me habló y me dijo que te hiciera venir. Ahora tú dinos qué tenemos que hacer. Y ahí Pedro comienza a hablar a través del Espíritu Santo y les dice, verdaderamente me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que se complace de toda nación que le teme y le busca. Y le comienza a decir, Dios les mandó el evangelio de la paz a los hijos de Israel por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Como dijo, por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Jesús es el Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes. Y eso es lo que Pedro les comienza a explicar a los italianos, a la generación, a la familia de Cornelio. Y les dice, ustedes escucharon lo que predicó Juan el Bautista sobre el bautismo. Y también ustedes escucharon cómo andaba Jesucristo haciendo milagros en Galilea y en Nazaret. Cómo levantaba a los muertos, cómo sacaba fuera demonios, cómo sanaba a los paralíticos, cómo le daba vista a los ciegos. Y dice, a la verdad nosotros somos testigos de eso porque andábamos con él. Pero también le mataron, mas Dios le resucitó al tercer día. Y después se nos apareció, no a todos, sino a los que Dios nos había escogido. Y comió con nosotros otra vez después de haber resucitado. Y nos dio mandamiento de que le predicáramos a todas las naciones, de que a través de Jesucristo hay perdón de pecados. Y esto es lo que Pedro le fue a predicar a la casa de Cornelio, les fue a predicar a Cristo, porque la Biblia dice que solamente a través de Jesucristo hay perdón de pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Está bien que conozcas de Dios, querido amigo, está bien que tengas conocimiento de que hay un Dios, pero necesitas un abogado. La Biblia dice que nuestro abogado es Jesucristo. Necesitas a alguien que vaya a Dios por ti. Porque no puedes con tu idea, con tus pensamientos, no puedes llegar ante el Todopoderoso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que le faltaba a la casa de Cornelio, a Jesucristo, al dador de la vida.
Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida, Jesús dice. En otra palabra, en Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, dice Pedro, dice la palabra, que también era Pedro el que habló ahí en el capítulo 4 de Hechos, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesucristo. También Pablo en la carta a Timoteo le dice, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, querido amigo, era lo que le faltaba a la casa de Cornelio, Jesucristo, lo más importante. Así que de nada sirve conocer a Dios, tener conocimiento de que hay un Dios, esto y el otro, si no tienes a Cristo en tu corazón. Y dice la palabra que mientras Pedro les decía esto y les explicaba que desde los profetas, ellos también anunciaron que todo aquel que creyera en el que Dios iba a mandar, esto es a Jesús, les perdonaría de sus pecados. Solamente Cristo puede perdonar tus pecados, porque Él derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. La muerte en la cruz es una muerte de maldición. Jesucristo se hizo maldición al morir en la cruz para salvarte a ti, a mí y a toda la humanidad. Por eso Dios permitió que lo mataran. Por eso Dios permitió que le derramaran la sangre. Porque Dios mismo dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios no puede contradecirse a Él mismo. Dios no puede violar. Dios es justo. Dios es fiel. Dios ni su propia palabra quebranta, rompe. Lo que Dios habla, eso se hace. Al principio Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Sea el primer día, la primera noche. Lo que Dios habla de su boca tiene poder y se manifiesta. Porque a través de Dios le entregó todo a Adán, al principio, Adán. Pero Adán, por haber desobedecido a Dios, entró el pecado. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no había pecado en la tierra. Pero a través del engaño y de la desobediencia de Adán y del engaño de Satanás a Adán y a Eva, entró el pecado al mundo. Pero también... y como entró todo el pecado al mundo, Satanás le quitó todo. Satanás se apoderó de la carne, del pecado. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Todo el que ha cometido pecado, su pago es la muerte, la condenación. Pero también dice Pablo en una parte en la carta de los Romanos, dice, como el pecado entró por un hombre solamente, también la salvación entró por otro hombre solamente. El pecado entró a través de Eva, de Adán, pero también la salvación de Dios para la humanidad entró a través de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Él te puede salvar. Solamente Él. Jesús quiere entrar a tu corazón. Es todo lo que tienes que hacer. Reconocer que Él es el único. Reconocer que Él es el único que Dios nos ha dado. No hay otro nombre, solamente Jesús. Dice la Biblia que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Mi nombre está bajo, polvo, pero el de Cristo está sobre todo nombre. Hay muchos nombres aquí en la tierra. Muchos nombres de personas que han muerto, que fueron famosas, de personas que viven hoy en día que son famosas, nombres de compañías que son famosas, nombres de marcas, de carros, de cuántas cosas de ropa que son famosas, pero solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Jesús puede perdonarte, solamente Jesús puede lavar tus pecados con la sangre que Él ya derramó. Por eso cuando tú te arrodilles, después de escuchar esto, en el momento que tú le dices a Jesús, Jesús, ven a mi corazón, creo lo que dice la palabra, que tú eres el único, perdóname. En ese momento Dios instantáneamente te perdona, porque dice la Biblia que Dios nos mira a través de Jesucristo. En el momento que tú vas a Cristo a hablar a Jesús de Nazaret y le hablas, en ese momento Jesús le dice al Padre, Padre, yo morí, sí Padre, Él es un diablazo, Él cometió muchas
cuántas blasfemas, cuántos pecados cometió en la tierra, y hasta mató, hasta violó. Padre, pero me está reconociendo, me está confesando, ha creído que tú me has enviado. Padre, yo morí por él. Y el Padre te voltea a ver a través de Cristo. ¿Qué dirá el Padre con esos ojos llenos de fuego? Este nene es hermoso. Claro que lo perdono. Vamos a hacerlo miembro de nuestra familia. Amigo, ven a la familia de Dios. Esa es la familia más preciosa que puede existir, la que permanece para siempre. Dice Jesús, el que cree en mí no morirá eternamente. O sea que cuando se te llegue el día de la muerte vas a morir en la carne, pero tu alma, tu espíritu se va con el Dios de los cielos. Por eso dice Cristo, el que cree en mí no conocerá la segunda muerte, que es la condenación. En otro versículo muy famoso, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo primogénito, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Oye, qué precioso. De tal manera Dios nos ha amado que nos ha enviado a Jesucristo, para que todo el que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en otra parte dice, todo el que creyere, en el Evangelio de Marcos dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, ¿qué condenación más grande puede tener un hombre? Dice Jesucristo, yo no juzgo a nadie, la palabra que yo he hablado, esta los juzgará en el día postrero. A ti nadie te juzga, a mí nadie me juzga, solo la palabra que Jesús soltó de su boca, esa dará testimonio en el día del juicio, porque la Biblia dice que al final de los tiempos todos nos presentaremos delante de Jesucristo y Él será nuestro juez, todos. Los que creyeron en Él pasarán a vida eterna, pero los que no creyeron, esa es su condenación, el no haber creído en el precioso regalo que Dios le dio a la humanidad, Jesucristo. Y Jesús no está muerto en una cruz como me lo presentaron en mi infancia. Eso es lo que yo pensé, que estaba ahí muerto y que no hablaba y que de tiempo en tiempo sacaba lagrimitas y sangre. Mentira del diablo, Jesús está más vivo que yo. Jesús resucitó de entre los muertos. Toda la humanidad desde Adán y Eva hasta este momento, los que han muerto, nadie ha resucitado. Solamente Jesucristo está vivo, está vivo, está vivo. Y Él quiere que vengas a Él. Él quiere entrar a tu corazón. No tienes que pagar, no tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que matar ninguna vaca, ningún cabrito como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Solamente tienes que abrirle tu corazón. Señor Jesús, ven a mi vida. Fueron las palabras que yo hice la primera vez que escuché de Jesucristo. Hace como 4 años, un poco más de 4 años atrás. Y gracias a Él, mi vida ha cambiado como jamás y nunca hubiese yo podido haber alcanzado cambiar con mi propia fuerza. Solamente Cristo. Hay una canción que dice, solamente Dios o solamente Jesús hace al hombre feliz. La felicidad, la paz, el amor, la paciencia, todo eso, el gozo está en Jesús. Lo que el mundo te ofrece tiene fecha de caducidad, se termina. Dice la Biblia, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Lo que el mundo te ofrece es temporal, placeres, temporal, placeres fin de semana. Se llega el lunes, tienes que volver a tu rutina, a trabajar otra vez. Placeres, compras esto, te sientes feliz, al rato ya no lo quieres, quieres otro. Placeres, deseos de la carne. Dice la Biblia, porque si andas conforme a la carne moriréis. Pero el gozo que te da Dios, el amor que te da Dios, lo que hace Dios en tu vida y en tu familia y oh Dios mío, lo que Dios hace en tu familia y en ti es eterno. Lo que Dios te da nadie te lo quita, ni el diablo, ni los brujos, ni los hombres.
No hay nadie que te quite lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio y cosas que no han subido al corazón de los hombres son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea que cosas que ningún ojo ha visto y cosas que no han subido a ningún corazón de ningún hombre son las que Dios tiene preparadas para ti si vienes a Jesús y le amas. Yo te doy testimonio de esta palabra porque soy testigo de Jesucristo. Le he visto, vive en mi corazón, me ha cambiado la vida y me ha bendecido eternamente. Me ha dado familia, me ha dado un nuevo corazón y le doy gracias a Él por lo que ha hecho en mi vida y le doy gracias a Él que me da la oportunidad de testificarte a ti que estás escuchando. Ya deja de intentarlo tú solo, ya deja de buscar la ayuda de un hombre. Búscala de Dios a través de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Abre tu boca, di Jesús, 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 Jesús. No hay otro nombre. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, 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 Dios mío, gracias. Qué precioso, qué precioso. Solamente Jesucristo tiene poder para levantar a los muertos. Y termino con este versículo. Esto mismo Pedro le dijo a Cornelio y a su casa, dice, está como ungió Dios a Jesucristo con el Espíritu Santo. En el verso 38, perdón, lo estaba buscando, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo y anda todavía sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando a toda dolencia. Dice la Biblia en el capítulo 53 de Isaías que Jesús crucificó toda maldición en la cruz. Toda enfermedad la crucificó en la cruz. Dice la Biblia que Dios tiene paz y sanidad para ti si vienes a Él. Crucificó toda maldición, toda mentira del diablo. Hasta el diablo lo crucificó ahí también, porque en el momento que Cristo murió en la cruz, le quitó todo lo que el diablo le había robado a Adán. Pero la humanidad tiene que tomar una decisión de su propia voluntad, venir a Jesús para que Dios te recupere todo lo que el diablo te robó. Ven a Cristo, porque Él está ungido con poder. Y la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¡Oh, gloria a Dios! Jesús no cambia. Dios dice, he aquí que yo no cambio. Dios no cambia. Dios sigue sanando personas. A mí me sanó mi corazón. Me sanó de la idolatría, me sanó del pecado, me limpió, me purificó, oh Dios mío, me santificó mi vida, me limpió y me sigue limpiando cada día más. Porque esto es un proceso, dice la Biblia.